Me despierto todavía con el sabor amargo de aquel viernes 15 de marzo. Han pasado ya 3 meses desde mi supuesta fiesta de jubilación, pero cada mañana al abrir los ojos, lo primero que viene a mi mente es la voz de Edmundo Vargas resonando en el micrófono, humillándome frente a toda mi familia y compañeros de trabajo. Me llamo Benjamín Aguado, tengo 64 años, y durante 42 años dediqué mi vida entera a las Industrias Metálicas del Norte, una fábrica de autopartes en las afueras de Monterrey. 42 años llegando puntual a las 6 de la mañana. 42 años sin faltar ni un solo día. Ni siquiera cuando mi padre murió o cuando Dolores, mi esposa, tuvo complicaciones en el parto de Carolina. Esa mañana del 15 de marzo me levanté más temprano de lo usual. Eran las 5 y ya estaba parado frente al espejo del baño, peinándome el cabello canoso con más cuidado que nunca. Dolores había planchado mi camisa blanca favorita la noche anterior y había lustrado mis zapatos negros hasta que brillaron como espejos. «Mijo, ya deja de arreglarte tanto», me dijo con esa sonrisa tierna que conserva después de 38 años de matrimonio. «Hoy es tu día, te lo mereces más que nadie». Desayunamos juntos en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de expectativa. Por la ventana de nuestra pequeña casa en la colonia Independencia se veía un cielo despejado, de esos azules intensos que solo se ven en Nuevo León. El aire olía a tortillas recién hechas de la tortillería de Doña Carmen, y los perros del barrio ladraban perezosamente a los primeros trabajadores que caminaban hacia las paradas de autobús. «¿Crees que me den una placa de reconocimiento?», le pregunté a Dolores mientras ella servía más café en mi taza. «Ay, Benjamín, claro que sí. 42 años no son cualquier cosa. Seguro te dan algo bonito, tal vez hasta un bono». Yo también lo esperaba. Durante las últimas semanas mis compañeros me habían estado preguntando qué planeaba hacer con el dinero de la jubilación. Aurelio Mendoza, el mecánico más viejo después de mí, me había dicho: «Ven, con lo que te van a dar, te puedes comprar una casita en Ramos Arizpe y vivir como rey». Esteban, mi hijo mayor, había venido desde Guadalajara con su esposa Lucía y mis 2 nietos, Diego de 8 años y Sofía de 5. Carolina, que vive aquí en Monterrey y trabaja como enfermera en el hospital universitario, llegó con su esposo Ricardo y mi nieta Paloma de 3 añitos. «Vos, abuelo, ven», me dijo Diego mientras desayunábamos todos juntos. «Papá dice que hoy te van a dar mucho dinero por haber trabajado tanto tiempo». Me reí y le revolví el cabello. «No sé si mucho dinero, mi nieto, pero algo justo por tanto trabajo». A las 9 de la mañana ya estábamos todos en el carro de Esteban rumbo a la fábrica. Dolores llevaba un vestido azul marino que le había comprado especialmente para la ocasión, y yo portaba mi camisa blanca y una corbata roja que Carolina me había regalado en mi último cumpleaños. La fábrica Industrias Metálicas del Norte está ubicada en la zona industrial de Santa Catarina, un complejo enorme de naves grises, donde el ruido de las máquinas nunca para. Cuando llegamos, ya había varias camionetas estacionadas en el área de visitantes, y pude ver globos azules y blancos decorando la entrada del comedor principal. «Don Benjamín», me gritó Rosalba, la secretaria de Recursos Humanos, una mujer regordeta y siempre sonriente que llevaba trabajando en la empresa casi tanto tiempo como yo. «Qué gusto verlo. Pase, pase. Todo está listo para usted». El comedor estaba transformado. Habían quitado algunas mesas para hacer espacio y habían colgado una manta que decía: «Gracias, Benjamín Aguado. 42 años de servicio». Había 3 mesas largas con manteles blancos, llenas de quesadillas, tacos de guisado, aguas frescas y hasta un pastel de 3 pisos con mi nombre escrito en glaseado azul. Mis compañeros de trabajo comenzaron a llegar poco a poco. Aurelio vino con su esposa Esperanza. Modesto Herrera del turno de la noche trajo a sus 5 hijos. Claudio Vega de mantenimiento llegó con su uniforme recién lavado, y hasta Remedios, la señora de la limpieza que ya estaba jubilada desde hace 3 años, se apareció con un ramo de flores del mercado. «Ven, hermano», me dijo Aurelio dándome un fuerte abrazo. «Hoy sí que te toca descansar. Ya cumpliste como los grandes». La verdad es que me sentía emocionado. Veía a mis nietos corriendo entre las mesas, a Dolores platicando animadamente con las esposas de mis compañeros, a Esteban y Carolina tomando fotos de todo. Era exactamente como lo había imaginado durante los últimos meses.
A las 11 de la mañana llegó Edmundo Vargas. Edmundo es un hombre de unos 45 años, delgado, siempre vestido con trajes caros y zapatos italianos. Llegó a la empresa hace apenas 8 años como gerente general, después de estudiar administración en el Tecnológico de Monterrey. Desde el primer día que lo conocí, algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Tenía esa forma de hablar como si siempre estuviera evaluándote, como si cada persona fuera solo un número en sus hojas de cálculo. Buenos días a todos, dijo Edmundo con su voz fría y calculadora. Llevaba un traje gris impecable y una corbata dorada que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para Benjamín. Se acercó a saludarme con un apretón de manos flojo, de esos que dan las personas que no quieren realmente tocar a los demás. Benjamín, espero que estés disfrutando tu fiesta, me dijo sin sonreír. En un momento haremos el reconocimiento formal. Asentí nerviosamente. Había algo en su tono que me puso alerta, pero traté de ignorarlo. Este era mi día, el día que había esperado durante años. A las 11:30, Rosalba pidió silencio golpeando una cuchara contra un vaso. Atención, por favor, atención. El licenciado Edmundo Vargas quiere dirigir unas palabras al homenajeado. Todos se callaron y voltearon hacia la mesa principal, donde había un pequeño estrado con micrófono. Edmundo subió lentamente, arregló su corbata y tomó el micrófono con la seguridad de alguien acostumbrado a hablar en público. Estimados colaboradores, familias y amigos, comenzó con su voz amplificada. Estamos aquí para reconocer la trayectoria de Benjamín Aguado, quien durante 42 años ha sido parte del equipo de Industrias Metálicas del Norte. Sentí que el corazón me latía más rápido. Dolores me tomó de la mano y me sonrió. Mis nietos dejaron de correr y se quedaron quietos, mirando hacia el estrado. Durante estos años, Benjamín ha mostrado puntualidad, responsabilidad y dedicación a su trabajo en el área de producción, continuó Edmundo. Su voz sonaba mecánica, como si estuviera leyendo de un manual. Sin embargo, esa palabra cayó como una piedra en un estanque silencioso. Todo el comedor se quedó en completo silencio. Sin embargo, repitió Edmundo con una pausa dramática, después de revisar cuidadosamente los registros de productividad, las evaluaciones de desempeño y el análisis financiero de la empresa, hemos llegado a la conclusión de que mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, de que Benjamín no merece ningún tipo de compensación adicional por su jubilación. El silencio fue ensordecedor. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Edmundo parecían rebotar en las paredes del comedor, llegando a mis oídos una y otra vez. Los tiempos han cambiado, continuó Edmundo sin inmutarse, como si estuviera hablando del clima. La empresa debe ser eficiente y no puede permitirse gastos innecesarios en personal que, francamente, no ha aportado el valor suficiente para justificar una compensación extraordinaria. Escuché a Dolores jadear a mi lado. Cuando volteé a verla, tenía los ojos llenos de lágrimas y la cara roja de la vergüenza. Carolina se había levantado de su silla y miraba a Edmundo con una expresión de incredulidad total. Por lo tanto, siguió Edmundo, queremos agradecer a Benjamín por sus años de servicio, pero su compensación se limitará únicamente a lo que marca la ley, nada más, nada menos. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Benjamín, gracias por tu tiempo aquí, pero tu etapa en Industrias Metálicas del Norte terminó oficialmente ayer. Las palabras me golpearon como si fueran martillos. 42 años de mi vida, 42 años levantándome antes del amanecer, 42 años perdiendo cumpleaños de mis hijos para trabajar horas extras, 42 años creyendo que la empresa valoraba mi esfuerzo, todo reducido a nada más, nada menos. Sentí que la sangre me subía a la cara. Las lágrimas comenzaron a picarme en los ojos, pero las contuve. No iba a llorar frente a todos. No le iba a dar ese gusto a Edmundo. Mis compañeros me miraban con caras de shock. Aurelio tenía la boca abierta. Modesto negaba con la cabeza. Remedios se había llevado las manos a la cara. Nadie sabía qué decir. Esteban se acercó a mí rápidamente. «Papá, vámonos de aquí», me susurró al oído. Esto es una falta de respeto, pero yo me quedé sentado. No por valor, sino porque las piernas no me respondían. 42 años de mi vida acababan de ser desechados públicamente, frente a mi familia,
mis amigos, mis compañeros. Edmundo bajó del estrado como si nada hubiera pasado, se acercó a mí y me extendió la mano. Benjamín, ha sido un placer trabajar contigo. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. No le di la mano. Me quedé viendo fijamente sus ojos fríos, calculadores, sin alma. 42 años, le dije en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que me escuchara. 42 años de mi vida. Edmundo se encogió de hombros. Los negocios son los negocios, Benjamín. Nada personal. En ese momento sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Un odio puro, visceral, que me quemaba por dentro. Pero también sentí otra cosa. Una determinación fría, calculada, que nacía desde lo más profundo de mi ser. Porque Edmundo Vargas no sabía que durante mis 42 años en esa empresa, yo había visto cosas. Había escuchado conversaciones. Había encontrado documentos olvidados en archiveros polvorientos. Había sido invisible para los jefes durante tanto tiempo que nunca se cuidaron de lo que decían o hacían frente a mí. Y ahora, sentado en esa silla, con el sabor de la humillación aún fresco en mi boca, decidí que Edmundo Vargas iba a pagar por cada una de sus palabras. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que iba a pagar. Los días después de la humillación fueron los más duros de mi vida. Me quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada, dándole vueltas a las palabras de Edmundo una y otra vez. Dolores trataba de consolarme, pero yo sabía que ella también estaba sufriendo. La había visto llorar en silencio mientras lavaba los trastes, y cuando creía que no la estaba viendo, se limpiaba las lágrimas con el delantal. Benjamín, me decía por las mañanas, no te hagas daño pensando en eso. Ya pasó, mi amor. Encontrarás otra cosa. Pero no era solo el dinero lo que me dolía, aunque Dios sabe que lo necesitábamos. Era la forma en que Edmundo me había humillado, como si 42 años de mi vida no valieran nada, como si yo no fuera más que un mueble viejo que había que tirar a la basura. Carolina venía a visitarme todas las tardes después de su turno en el hospital. Se sentaba conmigo en el pequeño jardín de la casa, bajo la sombra del mezquite que planté cuando ella era niña. Papá, lo que te hizo ese hombre no tiene nombre, me decía mientras Paloma jugaba con sus muñecas en el suelo. ¿No puedes demandarlo? ¿No hay alguna ley que te proteja? Yo nada más negaba con la cabeza. Edmundo había sido muy cuidadoso. Técnicamente, la empresa había cumplido con todo lo que marcaba la ley. Me habían pagado mi liquidación básica, mis vacaciones pendientes, mi aguinaldo proporcional, todo calculado al centavo, todo legal, todo frío como el hielo. No, mija, le respondía. Los tipos como Edmundo saben muy bien cómo hacer las cosas sin meterse en problemas legales. Esteban me llamaba desde Guadalajara casi todos los días. Papá, ven acá conmigo. Lucía y yo te podemos mantener. No tienes que aguantar esto. Pero yo no quería ser una carga para mis hijos. Ellos tenían sus propios problemas, sus propias responsabilidades. Una semana después de la fiesta, Aurelio vino a visitarme. Lo vi caminando lentamente por la calle Morelos, con su paso cansado de hombre que ha trabajado toda la vida con las manos. Cuando tocó la puerta, Dolores le preparó café y se quedó con nosotros en la sala. Ven, hermano, toda la fábrica está indignada, me dijo Aurelio moviendo la cabeza de lado a lado. Pare, lo que te hizo Edmundo no se lo merece ni el peor enemigo. ¿Cómo están las cosas por allá?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Pues mal, hermano, muy mal. Edmundo anda más arrogante que nunca. Ayer corrió a Modesto porque llegó 10 minutos tarde por un problema con el camión urbano. Y la semana pasada le bajó el salario a Remedios porque dice que ya está muy vieja para limpiar bien. Sentí que la sangre me hervía otra vez. Modesto tenía 5 hijos que mantener, y Remedios era una señora de 70 años que limpiaba esos pasillos mejor que cualquier persona de la mitad de su edad. Y eso no es todo, continuó Aurelio. Parece que va a despedir a más gente. Dice que la empresa necesita modernizarse y que los trabajadores viejos ya no sirven. Dolores se llevó las manos a la cara. Dios mío, ¿qué clase de persona es capaz de hacer eso? Yo sabía exactamente qué clase de persona era Edmundo Vargas. Durante 8 años, lo había observado, había escuchado sus conversaciones, había visto cómo trataba a la gente. Para él, nosotros no éramos personas, éramos números en una hoja de cálculo, gastos que había que reducir, obstáculos para sus bonos de productividad.
Esa noche, después de que Aurelio se fue y Dolores se durmió, me quedé despierto en la cocina, tomando té de manzanilla y pensando. No podía dejar que Edmundo siguiera lastimando a más gente como me había lastimado a mí. Tenía que hacer algo. Y entonces recordé aquella tarde de febrero del año pasado, cuando estaba trabajando tarde en el almacén. Eran como las 8 de la noche, y yo me había quedado porque habíamos recibido un envío grande de piezas que tenía que organizar antes del día siguiente. La fábrica estaba casi vacía. Solo se escuchaba el zumbido de las máquinas que nunca paran y los pasos del vigilante nocturno haciendo su ronda. Estaba subiendo unas cajas al segundo nivel del almacén cuando escuché voces que venían de la oficina de Edmundo. Su oficina está justo arriba del almacén y tiene una ventana que da hacia donde yo estaba trabajando. Normalmente no me metía en lo que no me importaba, pero las voces sonaban alteradas, como si estuvieran discutiendo. Me acerqué un poco más a la pared, tratando de no hacer ruido. No puedes seguir haciendo esto, Edmundo. Escuché la voz de alguien que reconocí como ingeniero Raúl Santamaría, el jefe de producción. Los trabajadores se van a dar cuenta tarde o temprano. Raúl, respondió Edmundo con esa voz condescendiente que usaba cuando creía que estaba explicándole algo a alguien inferior. ¿Tú crees que esos pobres diablos van a entender algo de contabilidad? Llevan 40 años apretando tuercas. No saben ni leer un balance. Pero Edmundo, estamos hablando de los fondos de jubilación de la gente. Eso es dinero que les pertenece. Mi corazón se detuvo. Los fondos de jubilación. Me pegué más a la pared, tratando de escuchar mejor. Mira, Raúl, siguió Edmundo, oficialmente, ese dinero está invertido en el crecimiento de la empresa, perfectamente legal. Y si algunos trabajadores viejos no alcanzan a jubilarse con beneficios completos, bueno, esa es la realidad del mercado moderno pero Edmundo, esa gente ha estado aportando a ese fondo durante décadas, y van a recibir exactamente lo que marca la ley. Ni un peso más ni un peso menos. Raúl, no seas ingenuo. Los dueños de la empresa esperan resultados. Mi bono depende de mantener los costos bajos. Y los costos más altos son los trabajadores viejos con sus prestaciones infladas, que... Escuché el sonido de una silla moviéndose. No estoy cómodo con esto, Edmundo. Pues entonces, busca trabajo en otro lado, respondió Edmundo con frialdad, porque así es como funcionan las cosas aquí. Y si no te gusta, la puerta está abierta. Después de eso, escuché pasos y la puerta de la oficina cerrándose. Me quedé ahí, pegado a la pared, con el corazón latiéndome como loco. Edmundo estaba robando los fondos de jubilación de los trabajadores. No abiertamente, no de una manera que fuera técnicamente ilegal, pero los estaba usando para otros propósitos, y luego nos decía que no había dinero para nuestras jubilaciones. Pensé en contarle a alguien, pero ¿a quién? Raúl ya sabía y no había hecho nada. Los dueños de la empresa probablemente también estaban enterados. Y yo era solo Benjamín Aguado, el tipo del almacén que llevaba 40 años apretando tuercas. Pero ahora sentado en mi cocina a las 2 de la mañana, recordando cada palabra de esa conversación, supe que tenía algo poderoso en mis manos. Al día siguiente, me levanté temprano y caminé hasta la fábrica. No para trabajar, obviamente, sino para encontrarme con Claudio Vega, el jefe de mantenimiento. Claudio había sido mi amigo durante 20 años, y sabía que podía confiar en él. «Ven, hermano, qué gusto verte», me dijo Claudio cuando me vio esperándolo en la entrada del personal. «¿Cómo estás llevando esto de la jubilación?» «Claudio, necesito pedirte un favor», le dije. «¿Todavía tienes las llaves de todas las oficinas?» Claudio me miró extrañado. «Sí, claro». «¿Por qué?» «Necesito que me ayudes a entrar a la oficina de Edmundo una noche. Hay algo que tengo que encontrar. Ven, no sé. Si nos descubren...» «Claudio», le puse la mano en el hombro. «Ese hijo de la chingada me humilló frente a mi familia entera después de 42 años de darle mi vida a esta empresa. Y ahora sé que nos está robando a todos. No solo a mí. A ti, a Aurelio, a Modesto, a todos». Le conté la conversación que había escuchado entre Edmundo y Raúl. Claudio me escuchó con los ojos cada vez más abiertos. «¿Estás seguro de lo que escuchaste, Ben?» «Como que me llamo Benjamín Aguado». Claudio se quedó callado un momento, pensando. Luego asintió lentamente. «Está bien, pero tiene que ser un sábado por la noche, cuando no hay nadie. Y tienes que prometerme que si encontramos algo,
Lo vamos a hacer de la manera correcta. Le di la mano. Te lo prometo, hermano. Esa noche llegué a casa y le conté todo a Dolores. Ella me escuchó en silencio, con esa expresión seria que ponía cuando estaba preocupada. Benjamín, ten mucho cuidado, me dijo al final. Esa gente puede ser muy peligrosa cuando se sienten amenazados. Dolores, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo Edmundo destroza la vida de más trabajadores. Si realmente está robando nuestros fondos de jubilación, la gente tiene derecho a saberlo. Ella asintió lentamente. Tienes razón, mi amor, pero prométeme que vas a ser cuidadoso. Te lo prometo. Al día siguiente, Carolina vino a visitarme como siempre. Cuando le conté lo que había descubierto y lo que planeaba hacer, se quedó callada un rato largo. Papá, me dijo finalmente, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Ricardo tiene un primo que es abogado laboralista. Se especializa en casos de fraude empresarial. Ricardo era el esposo de Carolina, un buen hombre que trabajaba como contador en una empresa de construcción. ¿Crees que estaría dispuesto a ayudarnos? Papá, después de lo que te hicieron, Ricardo está furioso. Él mismo quiere ver a Edmundo pagando por lo que te hizo. Estoy segura de que su primo nos va a ayudar. Esa misma noche, Ricardo trajo a su primo licenciado Armando Solís a la casa. Era un hombre de unos 50 años, con barba gris y lentes, que hablaba con la precisión de alguien acostumbrado a pelear batallas legales. «Hey, don Benjamín», me dijo después de escuchar toda la historia, «si lo que usted escuchó es cierto, estamos hablando de un caso muy serio de malversación de fondos, pero necesitamos evidencia sólida, documentos, estados de cuenta, algo que compruebe que los fondos fueron desviados. Y si encontramos esa evidencia, si la encontramos, no solo Edmundo Vargas va a tener problemas, toda la directiva de la empresa podría enfrentar cargos penales. Y usted y todos los trabajadores afectados podrían recibir una compensación millonaria». Sentí una sensación extraña en el estómago. No era solo la posibilidad de recuperar mi dinero, era la posibilidad de justicia, la posibilidad de que Edmundo pagara por cada humillación, por cada trabajador despedido injustamente, por cada familia destruida por su avaricia. «Licenciado», le dije, «si conseguimos esos documentos, ¿usted nos ayudaría con el caso? Don Benjamín, después de 42 años de trabajo honesto, usted merece justicia, y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para conseguírsela». Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé despierto pensando en el plan. Claudio y yo entraríamos a la oficina de Edmundo el próximo sábado por la noche. Buscaríamos cualquier evidencia de la malversación de fondos. Y si la encontrábamos, licenciado Solís se encargaría de hacer justicia. Por primera vez desde la humillación de la fiesta, sentí algo parecido a la esperanza. Edmundo Vargas había cometido un error al humillarme públicamente. Me había subestimado, pensando que yo era solo un trabajador viejo y derrotado que se iría silenciosamente a su casa a esperar la muerte, pero estaba muy equivocado. Yo era Benjamín Aguado, y durante 42 años había demostrado que cuando me propongo algo, lo logro. Y ahora me había propuesto algo muy específico: hacer que Edmundo pagara por cada una de sus crueldades. El próximo sábado sería el principio del fin de Edmundo Vargas. El sábado 6 de abril amaneció nublado, con ese aire húmedo que anuncia tormenta en Monterrey. Me levanté más nervioso de lo que había estado en años. Dolores se dio cuenta inmediatamente. Después de casi 4 décadas juntos, ella puede leer mis estados de ánimo mejor que yo mismo. «¿Estás seguro de esto, Benjamín?», me preguntó mientras me servía el café. Tenía esa arruga en la frente que se le forma cuando está preocupada. «Ya no hay vuelta atrás, mi amor», le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Edmundo destruyó mi vida frente a toda mi familia. Si realmente está robando el dinero de nuestras jubilaciones, no puedo quedarme callado. Dolores asintió lentamente. Sabía que tenía razón, pero eso no la tranquilizaba. «Nada más ten mucho cuidado, ¿sí? Esa gente no va a jugar limpio si se sienten amenazados». Pasé el día tratando de actuar normal, pero era imposible. Veía televisión sin prestar atención, comía sin saborear la comida. Intentaba leer el periódico, pero las letras se movían frente a mis ojos. Carolina vino en la tarde con Paloma, y me di cuenta de que ella también estaba nerviosa. «Papá, Ricardo dice que su primo Armando ya tiene todo preparado. Si encuentran algo esta noche, él puede presentar la denuncia el lunes mismo».
¿Y si no encontramos nada? Le pregunté. Entonces por lo menos sabremos que lo intentamos, me respondió tomándome de la mano. Pero papá, yo creo que sí van a encontrar algo. Un hombre que es capaz de humillarte como te humilló Edmundo, es capaz de cualquier cosa. A las 7 de la noche, Claudio llegó a la casa. Se veía tan nervioso como yo me sentía. Llevaba su overol de trabajo y una bolsa pequeña con herramientas. Ven, hermano, última oportunidad de echarnos para atrás, me dijo mientras Dolores le servía un café. No, Claudio, esto se hace hoy. Nos fuimos en su camioneta vieja hacia la fábrica. El cielo estaba completamente nublado y ya empezaba a chispear. El vigilante nocturno, don Evaristo, era amigo nuestro desde hacía años. Claudio le había dicho que teníamos que revisar una fuga de agua en las oficinas administrativas. Pasen rápido, muchachos, nos dijo don Evaristo desde su caseta. Parece que se viene una tormenta fuerte. La fábrica de noche es un lugar completamente diferente. Los sonidos se amplifican, las sombras se alargan, y hasta el aire huele distinto. Solo algunas máquinas seguían funcionando en el turno nocturno, y sus ruidos metálicos resonaban como ecos fantasmales por toda la nave. Subimos al segundo piso, donde estaban las oficinas administrativas. Claudio sacó su manojo de llaves y abrió la puerta de la oficina de Edmundo sin hacer ruido. Usamos las linternas de nuestros teléfonos para no encender las luces y alertar a don Evaristo. La oficina de Edmundo era exactamente como me la imaginaba. Elegante, fría, impersonal. Tenía un escritorio enorme de madera oscura, una computadora de última generación, diplomas enmarcados en las paredes, y una vista hacia el área de producción donde yo había trabajado durante 42 años. Ven, tú revisa los archiveros, yo me encargo de la computadora, me susurró Claudio. Comencé a abrir los cajones del archivero metálico que estaba detrás del escritorio. Estaba lleno de carpetas organizadas alfabéticamente, contratos, correspondencia, evaluaciones, finanzas. Cuando llegué a la carpeta de finanzas, sentí que el corazón se me aceleraba. Adentro había docenas de documentos, estados de cuenta bancarios, reportes de auditoría, balances mensuales. Todo estaba perfectamente organizado, como si Edmundo fuera meticuloso hasta para ocultar sus crímenes. Claudio, ven acá, le susurré. Creo que encontré algo. Se acercó con la linterna y alumbró los documentos que yo tenía en las manos. Mira esto, le dije señalando un reporte que decía Fondo de Jubilaciones, Estado Mensual. Aquí dice que el fondo tiene un saldo de 12 millones de pesos. ¿Y eso qué significa? Significa que sí hay dinero, Claudio. Mucho dinero. Dinero que debería ser para nuestras jubilaciones. Seguí revisando los documentos y encontré algo aún peor. Había varios recibos de transferencias bancarias del fondo de jubilaciones hacia una cuenta personal a nombre de Edmundo Vargas. Las cantidades eran enormes. 500,000 pesos en enero, 750,000 en febrero, 600,000 en marzo. Claudio, este cabrón se está robando nuestro dinero, le dije sin poder controlar el temblor en mi voz. Mira, aquí están las transferencias. Ha estado sacando dinero del fondo de jubilaciones durante meses. Claudio examinó los documentos con su linterna. Ven, esto es peor de lo que pensábamos. No solo se está quedando con el dinero de las jubilaciones, se lo está robando directamente. En ese momento escuchamos un ruido abajo, pasos en la planta baja, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Nos quedamos completamente inmóviles, sin respirar siquiera. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Luego escuchamos la voz de don Evaristo gritando desde lejos. ¿Claudio? ¿Ya terminaron con la fuga? Claudio se asomó por la ventana que daba al patio. Sí, don Evaristo, ya casi terminamos, le gritó de vuelta. Órale, apúrense porque ya está lloviendo más fuerte. Esperamos hasta que los pasos se alejaron. Efectivamente, afuera había comenzado a llover fuerte, y se escuchaban truenos a lo lejos. Ven, tenemos que apurarnos, me susurró Claudio. Seguí revisando los documentos y encontré algo que me heló la sangre. Era una lista manuscrita con nombres de trabajadores y fechas. Reconocí algunos nombres inmediatamente. Aurelio Mendoza, abril 2024, Modesto Herrera, mayo 2024, Remedios Castillo, junio 2024. Claudio, mira esto, le susurré. Es una lista de trabajadores que van a ser despedidos.
Aurelio está aquí, Modesto también, hasta Remedios. Claudio iluminó la lista con su linterna. Su cara se puso pálida. Ven, mi nombre también está aquí. Claudio Vega, julio 2024. Sentí una furia que me quemaba por dentro. Edmundo no solo me había humillado a mí, tenía planeado destruir las vidas de todos mis amigos, de todos los trabajadores que habíamos dedicado nuestras vidas a esa empresa. En el fondo del archivero encontré una carpeta marcada como confidencial, solo dirección. Adentro había un documento que me quitó el aliento. Plan de reestructuración 2024-2025. El documento era una presentación de PowerPoint impresa, dirigida a los dueños de la empresa. En la primera página decía, optimización de recursos humanos, ahorro proyectado, $8,500,000 pesos anuales. Las siguientes páginas detallaban exactamente cómo Edmundo planeaba optimizar la empresa, despedir a todos los trabajadores mayores de 55 años, eliminar el programa de jubilaciones con beneficios, contratar trabajadores jóvenes con salarios 40% menores, reubicar los fondos de jubilación hacia inversiones de mayor rendimiento. En la última página, había una nota escrita a mano que decía, aprobado por unanimidad, Junta Directiva, 15 de enero 2024. Implementación inmediata. Felicitaciones Edmundo por la iniciativa. Claudio, le dije con la voz quebrada, esto es mucho peor de lo que imaginábamos. Edmundo no está actuando solo. Los dueños de la empresa están enterados de todo. ¿Qué vamos a hacer, Ben? Vamos a tomar fotos de todo, cada documento, cada número, cada nombre, y mañana mismo se los vamos a entregar al licenciado Solís. Pasamos los siguientes 20 minutos fotografiando todos los documentos con nuestros teléfonos, estados de cuenta, transferencias bancarias, la lista de despidos, el plan de reestructuración, todo. Claudio también logró entrar a la computadora de Edmundo porque el muy confiado tenía la contraseña escrita en un papelito pegado al monitor. Dinero 123. En la computadora encontramos aún más evidencia. Correos electrónicos entre Edmundo y los dueños de la empresa discutiendo los despidos. Hojas de cálculo mostrando exactamente cuánto dinero se habían ahorrado despidiendo trabajadores viejos. Incluso había un email donde Edmundo se burlaba de mí específicamente. La fiesta del viejo Benjamín salió perfecta. Su cara cuando le dije que no recibiría ni un peso extra fue impagable. Estos trabajadores antiguos creen que merecen algo por lealtad, jajaja. El negocio es el negocio. Cuando leí esas líneas sentí que la sangre me hervía. No solo me había humillado públicamente, sino que se había burlado de mí por email con los dueños de la empresa. Ya tenemos suficiente, Ben, me dijo Claudio. Vámonos antes de que nos descubran. Guardamos todos los documentos exactamente como los habíamos encontrado. Cerramos los cajones, apagamos la computadora y salimos de la oficina sin hacer ruido. Afuera la tormenta había arreciado y los truenos retumbaban como cañonazos. Don Evaristo, le gritó Claudio al pasar por la caseta, ya arreglamos la fuga. Nos vamos para que no nos agarre más fuerte la lluvia. Órale, que les vaya bien. En la camioneta, camino a casa, Claudio y yo íbamos en silencio. Ambos sabíamos que lo que habíamos encontrado era explosive. No solo Edmundo había estado robando dinero, sino que había un plan sistemático para destruir las vidas de docenas de trabajadores fieles. Ven, me dijo Claudio cuando llegamos a mi casa, esto va a causar un escándalo enorme. Eso espero, le respondí. Edmundo y los dueños de esa empresa van a pagar por cada peso que han robado y por cada vida que han destruido. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierto revisando las fotos en mi teléfono, organizando la evidencia, preparando todo para el licenciado Solís. Dolores se despertó a las 3 de la mañana y me encontró en la cocina con todos los documentos impresos esparcidos sobre la mesa. ¿Encontraron algo?, me preguntó. Dolores, encontramos todo. Edmundo no solo me robó a mí, le ha estado robando a todos los trabajadores durante años, y tiene planeado despedir a la mitad de la empresa. Le mostré los documentos principales, las transferencias bancarias, el plan de reestructuración, la lista de despidos. Dolores los revisó con los ojos cada vez más abiertos. Benjamín, esto es terrible. Esa gente no tiene alma, pero ahora los tenemos, mi amor. Los tenemos completamente atrapados. Mañana mismo le llevo todo esto al licenciado Solís,
Y vamos a hacer que paguen por todo lo que han hecho. Por primera vez desde la humillación de mi fiesta, me sentí realmente poderoso. Ya no era Benjamín Aguado, el trabajador viejo que había sido desechado como basura. Ahora era Benjamín Aguado, el hombre que tenía en sus manos la evidencia para destruir a Edmundo Vargas y a toda su red de corrupción. El domingo en la mañana, Ricardo trajo a su primo Armando a la casa. Cuando el licenciado Solís vio todos los documentos, se quedó callado durante varios minutos, revisando cada página con cuidado. Don Benjamín, me dijo finalmente, esto que ustedes encontraron es oro puro. Tenemos evidencia de malversación de fondos, fraude empresarial, despidos injustificados y conspiración. Edmundo Vargas y los directivos de esa empresa van a enfrentar no solo demandas civiles millonarias, sino cargos penales. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Edmundo va a ir a la cárcel, y significa que usted y todos los trabajadores afectados van a recibir compensaciones que van a cambiar sus vidas para siempre. Sentí una satisfacción profunda, casi física. Edmundo había creído que podía humillarme y salirse con la suya. Había subestimado completamente a Benjamín Aguado, pero estaba a punto de aprender que cuando destruyes la dignidad de un hombre que ha trabajado honestamente durante 42 años, ese hombre puede convertirse en tu peor pesadilla. El lunes 8 de abril me desperté con una sensación que no había experimentado en meses. Esperanza real, sólida, tangible. Durante 42 años me había levantado para ir a trabajar, pero ese lunes me levanté para hacer justicia. Dolores preparó un desayuno especial: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas, café de olla con canela. Era como si estuviéramos celebrando algo importante, y supongo que sí lo estábamos. Benjamín, me dijo mientras servía los platos, anoche soñé con tu papá. Estaba parado junto a la puerta de la cocina sonriéndome, como cuando venía a visitarnos los domingos. Mi padre había muerto hace 15 años. Era un hombre íntegro que trabajó toda su vida como carpintero, siempre diciéndonos que la honestidad y el trabajo duro eran las únicas herramientas que un hombre necesitaba para salir adelante. Durante sus últimos años, cuando ya no podía trabajar, me decía que estaba orgulloso de mí por mantener a la familia con dignidad. ¿Crees que es una buena señal?, le pregunté a Dolores. Creo que tu papá está contento porque finalmente vas a poder defenderte. Ya era hora de que alguien le parara los pies a esa gente. A las 9 de la mañana Carolina llegó con Ricardo para acompañarme a la oficina del licenciado Solís. Llevábamos todas las fotos impresas en una carpeta gruesa, organizadas cronológicamente con notas explicativas que yo mismo había escrito durante la madrugada. La oficina del licenciado Armando Solís estaba en el centro de Monterrey, en un edificio viejo pero elegante cerca de la Macroplaza. Su despacho tenía libros de leyes hasta el techo, diplomas en las paredes, y ese olor peculiar a papel viejo y café fuerte que tienen las oficinas de los abogados serios. Don Benjamín, me dijo el licenciado mientras revisaba por segunda vez todos los documentos. He estado en este negocio durante 25 años, y raramente he visto evidencia tan sólida de fraude empresarial. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a proceder en dos frentes. Primero, voy a presentar una demanda civil contra Edmundo Vargas y los directivos de Industrias Metálicas del Norte por malversación de fondos y despido injustificado. Segundo, voy a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de fraude y peculado. Carolina se inclinó hacia adelante en su silla. Licenciado, ¿cuánto tiempo podría tardar todo esto? Las demandas civiles pueden tomar meses, incluso años, pero las denuncias penales, esas pueden tener efectos inmediatos. Con esta evidencia puedo solicitar órdenes de cateo, congelamiento de cuentas bancarias, incluso órdenes de aprehensión. Sentí un escalofrío de satisfacción. Edmundo había jugado con fuego, y ahora se iba a quemar. ¿Qué necesita de nosotros?, le pregunté. Necesito que Claudio venga a declarar sobre cómo obtuvieron los documentos. Necesito también que me consigan declaraciones de otros trabajadores afectados. Mientras más testimonios tengamos, más fuerte será nuestro caso. Salimos de la oficina del licenciado Solís con un plan claro. Carolina se encargaría de contactar a Claudio, y organizaríamos reuniones con Aurelio, Modesto, Remedios y otros compañeros para que dieran su testimonio.
Pero lo que no esperábamos era que las cosas se movieran tan rápido. El martes por la mañana, Aurelio llegó corriendo a mi casa, literalmente corriendo, como si hubiera visto un fantasma. «Ven, ven», me gritó desde la calle. «Tienes que venir a ver esto». Salí a la puerta en pijama y pantuflas. «¿Qué pasa, Aurelio? ¿Por qué gritas así?» «Hermano, está lleno de policías en la fábrica. Llegaron desde las 6 de la mañana con camionetas, perros, hasta helicópteros. Dicen que tienen órdenes de cateo». Mi corazón empezó a latir rapidísimo. El licenciado Solís había trabajado más rápido de lo que esperaba. «Dolores», le grité hacia adentro. «Tráeme la ropa. Tenemos que ir a la fábrica». Aurelio, Dolores y yo nos fuimos en la camioneta de Aurelio hacia Industrias Metálicas del Norte. Cuando llegamos, la escena parecía sacada de una película de crímenes. Había por lo menos 10 patrullas de la Policía Estatal, 3 camionetas de la Fiscalía Anticorrupción y un helicóptero dando vueltas sobre el edificio. Docenas de trabajadores estaban parados afuera, mirando con cara de asombro cómo los agentes entraban y salían del edificio cargando cajas de documentos. «Ben, ¿tú tienes algo que ver con esto?», me preguntó Aurelio con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera responder, vi algo que me llenó de una satisfacción profunda, casi vengativa. Edmundo Vargas salía del edificio principal escoltado por 2 agentes de la Fiscalía. Tenía las manos esposadas atrás de la espalda, la corbata torcida, el cabello despeinado, y esa cara de pánico que ponen los poderosos cuando descubren que sus crímenes han sido descubiertos. «Aurelio», le dije, sin poder ocultar la sonrisa que se me dibujaba en la cara. «Yo tengo todo que ver con esto». Modesto se acercó corriendo hacia nosotros. «Ven, dicen que arrestaron a Edmundo por robar el dinero de nuestras jubilaciones. ¿Es cierto?». «Es cierto, Modesto. Completamente cierto». En ese momento llegó Claudio con cara de confusión total. «Ven, hermano, ¿qué está pasando?». Los agentes me dijeron que iba a tener que declarar sobre unos documentos. Le puse la mano en el hombro. «Claudio, lo que pasó el sábado por la noche va a cambiar nuestras vidas para siempre». Durante las siguientes 2 horas, mientras los agentes seguían sacando evidencia del edificio, les conté a todos mis compañeros lo que habíamos descubierto. La lista de despidos programados, las transferencias bancarias, el plan para eliminar las jubilaciones, todo. Aurelio se puso furioso cuando supo que su nombre estaba en la lista. «Ese hijo de la chingada me iba a correr después de 35 años», gritó. «Ven, hermano, no sabes cómo te agradezco lo que hiciste». Remedios, que ya tenía 70 años, se puso a llorar. «Benjamín, mijo, yo pensé que era mi culpa que me hubieran bajado el salario. Edmundo me hizo creer que ya no servía para nada». Alrededor de mediodía, el licenciado Solís llegó a la fábrica. Cuando me vio, me sonrió con una satisfacción profesional que nunca olvidaré. «Don Benjamín, los documentos que encontraron fueron suficientes para que un juez autorizara órdenes inmediatas. Edmundo Vargas va a pasar por lo menos 72 horas detenido, mientras la Fiscalía revisa toda la evidencia. ¿Y después qué pasa? Después, si la evidencia se confirma, y estoy seguro de que se va a confirmar, Edmundo va a enfrentar cargos formales que pueden llevarlo hasta 15 años de prisión». Sentí una satisfacción tan intensa que casi me mareé. 42 años de trabajo honesto, 42 años de llegar puntual, de sacrificar tiempo con mi familia, de creer en la lealtad y el esfuerzo, finalmente tenían su recompensa. En la tarde, cuando ya había menos agentes en la fábrica, Rosalba de Recursos Humanos se me acercó. Tenía los ojos rojos de haber llorado. «Don Benjamín», me dijo con voz quebrada, «quiero pedirle perdón». «¿Perdón por qué, Rosalba?» «Porque yo sabía, no todo, pero sabía que Edmundo estaba haciendo cosas malas. Cuando organizamos su fiesta de jubilación, él me dijo exactamente lo que tenía que decir para humillarlo a usted. Yo debía haber renunciado en lugar de ser cómplice». Rosalba había trabajado en la empresa casi tanto tiempo como yo. Era una buena mujer que había tenido que seguir órdenes de Edmundo para mantener su trabajo. «Rosalba, tú no tienes la culpa de nada», le dije. «Los únicos culpables son Edmundo y los dueños de la empresa. Don Benjamín, hay algo más que debes saber. Esta mañana, cuando llegaron los agentes, también arrestaron a don Felipe Montes y a don Jorge Castañeda. Felipe Montes y Jorge Castañeda eran los 2 dueños principales de Industrias Metálicas del Norte.
millonarios que vivían en San Pedro Garza García y nunca se ensuciaban las manos con los problemas de nosotros, los trabajadores. Los arrestaron cuando trataron de sacar dinero de las cuentas de la empresa, continuó Rosalba. Parece que sabían lo que venía y quisieron llevarse todo antes de que los descubrieran. Esa información me llenó de una satisfacción aún mayor. No solo Edmundo iba a pagar por sus crímenes. Los verdaderos responsables, los que habían autorizado el robo sistemático de nuestros fondos de jubilación, también iban a enfrentar las consecuencias. El miércoles por la mañana, el licenciado Solís me llamó para darme noticias aún mejores. Don Benjamín, tengo excelentes noticias. La Fiscalía confirmó que los fondos de jubilación robados ascienden a más de 14 millones de pesos. Además, encontraron evidencia de que el fraude llevaba años operando, no solo meses. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que las compensaciones van a ser mucho mayores de lo que pensábamos. Estamos hablando de que cada trabajador afectado podría recibir entre 500,000 y 1 millón de pesos de compensación. No podía creer lo que estaba escuchando. 500,000 pesos era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero eso no es todo, continuó el licenciado. El caso se ha vuelto tan mediático que varios medios de comunicación quieren entrevistarlo. Su historia se ha convertido en un símbolo de la lucha de los trabajadores contra los patrones abusivos. Esa misma tarde, una reportera de Televisa Monterrey llegó a mi casa. Era una mujer joven, muy profesional, que me hizo preguntas sobre mis 42 años en la empresa y sobre cómo había descubierto el fraude. Señor Aguado, me dijo frente a la cámara, usted se ha convertido en un héroe para miles de trabajadores en México. ¿Qué les diría a otros trabajadores que están viviendo situaciones similares? Pensé cuidadosamente antes de responder. Les diría que nunca se rindan, que la justicia a veces tarda pero siempre llega, y que nosotros, los trabajadores, valemos mucho más de lo que los patrones abusivos quieren hacernos creer. El jueves, Esteban llegó desde Guadalajara con toda su familia para estar conmigo durante lo que él llamaba el momento más importante de tu vida, papá. Ben Kerr, me dijo Esteban mientras Diego y Sofía jugaban en el jardín. Estoy tan orgulloso de ti que no encuentro palabras. Lo que hiciste no solo va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de decenas de familias. Tenía razón. Durante esos días, compañeros que llevaban años sin hablarme venían a la casa para agradecerme. Modesto me trajo flores de parte de su esposa. Aurelio llegó con una botella de tequila que llevaba años guardando para una ocasión especial. Hasta trabajadores de otras empresas del área industrial venían a conocerme y a contarme sus propios problemas con jefes abusivos. El viernes por la mañana, el licenciado Solís me citó en su oficina para firmar los documentos finales de la demanda civil. Don Benjamín, me dijo mientras organizaba los papeles, en mis 25 años de carrera nunca había visto un caso que se resolviera tan rápidamente y con resultados tan contundentes. Licenciado, ¿usted cree que realmente vamos a ganar? Don Benjamín, ya ganamos. Edmundo Vargas va a pasar por lo menos 10 años en prisión. Los dueños de la empresa van a tener que pagar compensaciones millonarias. Y usted se ha convertido en un símbolo de que la justicia sí existe. Salí de esa oficina sintiéndome como un hombre completamente nuevo. Ya no era Benjamín Aguado, el trabajador humillado en su propia fiesta de jubilación. Ahora era Benjamín Aguado, el hombre que había enfrentado a los poderosos y había ganado. Pero la verdadera satisfacción llegó esa misma tarde, cuando Dolores y yo estábamos cenando tranquilamente en la cocina. Tocaron la puerta. Cuando abrí, era don Evaristo, el vigilante nocturno de la fábrica. Don Benjamín, me dijo con una sonrisa enorme, vengo a darle las gracias. Resulta que a mí también me iban a correr el mes que viene. Mi nombre estaba en la lista que usted encontró. Don Evaristo no tiene nada que agradecerme. Sí tengo, don Benjamín. Y no solo yo. Todos los trabajadores de la empresa le debemos la vida. Usted nos salvó a todos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con mi padre que me sonreía orgulloso desde algún lugar luminoso. Soñé con mis 42 años de trabajo, pero ya no como una carga, sino como la preparación necesaria para este momento de justicia. Edmundo Vargas había creído que podía humillarme y salirse con la suya. Había pensado que yo era solo un trabajador viejo, invisible, indefenso, pero se había equivocado completamente. Yo era Benjamín Aguado,
y había demostrado que hasta el más poderoso puede caer cuando se enfrenta a la determinación de un hombre justo que ya no tiene nada que perder. Han pasado 6 meses desde aquel día que cambió mi vida para siempre. Hoy es 15 de octubre, y estoy sentado en la terraza de mi nueva casa en Ramos Arizpe, viendo el atardecer mientras escribo estas líneas en un cuaderno que Carolina me regaló para que contara mi historia. Sí, tengo casa nueva. Resulta que el licenciado Solís tenía razón cuando dijo que las compensaciones iban a cambiar nuestras vidas. A finales de agosto, recibí un cheque por 850,000 pesos como compensación por el fraude y despido injustificado. 850,000 pesos que Edmundo nunca pensó que tendría que pagar. Con ese dinero, Dolores y yo compramos una casita de 2 recámaras con jardín grande, a solo 20 minutos de Monterrey. Tiene una cocina espaciosa, donde Dolores puede hacer sus guisos favoritos, y una terraza donde me siento todas las tardes a leer el periódico y ver crecer las plantas que hemos sembrado juntos. Benjamín, me dice Dolores desde la cocina donde está preparando mole para la cena de hoy. Vendrán Carolina, Ricardo y Paloma a celebrar mi cumpleaños número 65. ¿Ya terminaste de escribir? Ya casi, mi amor. Solo me faltan unas páginas. La vida en estos 6 meses ha sido como un sueño extraño. Después de 42 años levantándome a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ahora despierto cuando mi cuerpo quiere despertar. Leo libros que durante décadas no tuve tiempo de leer. Dolores y yo caminamos por las tardes en el parque del pueblo. Voy a misa los domingos sin preocuparme por llegar tarde al trabajo. Pero lo más importante es que recuperé algo que Edmundo me había quitado: mi dignidad. Hace 3 semanas me llegó una carta del juzgado penal informándome que la sentencia contra Edmundo Vargas había quedado firme: 12 años de prisión por fraude, malversación de fondos y asociación delictuosa. 12 años durante los cuales va a recordar todos los días la cara de humillación que puso cuando lo esposaron frente a toda la fábrica. Los dueños de Industrias Metálicas del Norte, Felipe Montes y Jorge Castañeda, recibieron 8 años cada uno. Además, todos sus bienes fueron embargados para pagar las compensaciones a los trabajadores afectados. La empresa quebró en septiembre. El edificio donde trabajé durante 42 años ahora está vacío, con un letrero de "Se vende" colgando en la entrada. A veces paso por ahí cuando voy al centro de Santa Catarina y siento una mezcla extraña de nostalgia y satisfacción. Nostalgia porque ahí pasé la mayor parte de mi vida adulta. Ahí conocí a Aurelio, a Claudio, a Modesto, a Remedios, a tantos compañeros que se convirtieron en mi familia. Ahí aprendí oficios, construí piezas que terminaron en automóviles que ruedan por todo México. Me sentí útil y productivo, pero también satisfacción porque esa empresa murió como merecía morir, destruida por la codicia y la arrogancia de sus dueños. Aurelio también recibió su compensación, 640,000 pesos. Y se compró una casa en Apodaca donde vive tranquilo con esperanza. Viene a visitarme casi todos los viernes, y nos sentamos en la terraza a recordar los viejos tiempos y a planear los proyectos que queremos hacer con nuestro tiempo libre. Ven, me dijo Aurelio el viernes pasado, ¿tú crees que si no hubiera pasado lo de Edmundo, tú y yo estaríamos aquí, en nuestras propias casas, viviendo sin preocupaciones? No, hermano, le respondí. Estaríamos trabajando hasta los 70 años, rogándole a algún jefe arrogante que nos dejara quedarnos un año más para poder pagar las medicinas. Claudio usó sus 580,000 pesos para abrir un taller mecánico pequeño en su colonia. Ahora trabaja para él mismo, arreglando carros de los vecinos, sin horarios fijos ni jefes que lo humillen. Dice que por primera vez en su vida se siente realmente libre. Modesto se llevó a su familia a vivir a Saltillo, donde compró una casa más grande para sus 5 hijos. La última vez que hablé con él por teléfono, me dijo que sus hijos ya no tenían que preocuparse por los gastos de la universidad. Remedios se mudó con su hija a Guadalajara. Con sus 420,000 pesos, pudo pagar todas las deudas que tenía, y todavía le sobró dinero para vivir cómodamente sus últimos años, sin tener que limpiar oficinas. Todos nosotros, los trabajadores que Edmundo pensaba desechar como basura, terminamos viviendo mejor de lo que habíamos soñado jamás. Pero no creas que todo ha sido fácil. Durante los primeros meses después del juicio, tuve pesadillas.
Soñaba que Edmundo se escapaba de la cárcel y venía a vengarse de mí. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, mirando hacia las ventanas para asegurarme de que estaban bien cerradas. Dolores me llevó con un psicólogo, doctor Martín Reyes, un hombre mayor muy parecido a mi padre. Durante varias sesiones me ayudó a entender que lo que yo había vivido se llamaba trauma laboral. Don Benjamín, me explicó el doctor Reyes, usted no solo sufrió una injusticia económica, sufrió un ataque directo a su identidad como hombre trabajador y proveedor. La humillación pública que vivió fue un tipo de violencia psicológica. Poco a poco, con la ayuda del doctor y el amor de mi familia, fui sanando esas heridas. Aprendí a ver mi historia no como la de una víctima, sino como la de un hombre que supo defenderse cuando fue necesario. En julio, Esteban trajo a los nietos desde Guadalajara para pasar una semana conmigo. Diego, que ahora tiene 9 años, me hizo una pregunta que me quedó grabada para siempre. Abuelo Ben, ¿cómo supiste que tenías que pelear contra el jefe malo? Me quedé pensando la respuesta durante varios minutos. Finalmente le dije, mijo, hay momentos en la vida de un hombre en que tiene que decidir si va a permitir que lo traten mal o si va a defenderse. Yo decidí defenderme porque tenía algo muy importante que proteger. ¿Qué era lo que tenías que proteger? Mi dignidad, Diego, y la dignidad de todos mis compañeros de trabajo. Sofía, que ya tiene 6 años, entonces me preguntó, abuelo, ¿dignidad qué significa? Significa saber que vales mucho, mi nieta. Significa que nadie tiene derecho a tratarte mal, solo porque tiene más dinero o más poder que tú. Esas conversaciones con mis nietos me han ayudado a entender el verdadero valor de lo que hice. No fue solo venganza contra Edmundo. Fue una lección para mis hijos y nietos sobre cómo debe comportarse un hombre cuando enfrenta la injusticia. En agosto, recibí una llamada inesperada. Era una reportera de TV Azteca de la Ciudad de México que quería hacerme un reportaje para un programa nacional sobre trabajadores que habían luchado contra el abuso patronal. Señor Aguado, me dijo, su caso se ha convertido en un símbolo en todo México. Hemos recibido cientos de cartas de trabajadores que dicen que usted les dio valor para defenderse. Viajé a la Ciudad de México con Carolina y Ricardo. Fue la primera vez en mi vida que salí de Nuevo León, y no podía creer el tamaño de esa ciudad enorme. El programa se llamaba Héroes Anónimos, y me entrevistaron durante 1 hora frente a un auditorio lleno de gente. Cuando terminó la grabación, decenas de personas se acercaron para pedirme consejos, para contarme sus propios problemas con jefes abusivos, para agradecerme por demostrar que sí se puede ganar contra los poderosos. Una señora mayor, que trabajaba limpiando oficinas en Polanco, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Señor Benjamín, usted nos demostró que nosotros los trabajadores también tenemos derechos. Mi jefe me trataba mal porque pensaba que yo no me iba a defender. Pero después de ver su historia le dije que o me respetaba o renunciaba. ¿Y sabe qué? Me empezó a respetar. Esa noche, en el hotel de la Ciudad de México, Carolina me dijo, papá, estoy tan orgullosa de ti que no encuentro palabras. Lo que hiciste no solo cambió tu vida, cambió la vida de miles de personas que ahora saben que pueden defenderse. Regresé a Ramos Arizpe sintiéndome completamente diferente. Ya no era solo Benjamín Aguado, el jubilado que había ganado un caso contra su expatrón. Era Benjamín Aguado, un ejemplo de que la justicia sí existe cuando uno tiene el valor de buscarla. Hace un mes, licenciado Solís me visitó para darme las últimas noticias del caso. Traía una botella de whisky y una sonrisa enorme. Don Benjamín, me dijo mientras Dolores nos servía café, quiero informarle que el caso Aguado versus Industrias Metálicas del Norte se ha convertido en jurisprudencia. Ahora va a ser más fácil para otros trabajadores demostrar fraude empresarial. ¿Qué significa eso? Significa que su lucha va a ayudar a trabajadores durante muchos años. Los abogados laboralistas de todo México están usando su caso como ejemplo para ganar casos similares. Me llenó de orgullo saber que mi sufrimiento había servido para algo más grande que mi propia justicia. Ahora sentado en mi terraza mientras el sol se pone detrás de las montañas de Ramos Arizpe, veo mi vida con una perspectiva completamente nueva. Durante 42 años creí que el trabajo honesto y la lealtad a la empresa eran suficientes para garantizar una vejez digna. Edmundo me demostró que estaba equivocado. Los poderosos no respetan la lealtad,
solo respetan la fuerza. Pero también aprendí algo más importante, que yo tenía esa fuerza dentro de mí todo el tiempo. Solo necesitaba la situación correcta para despertarla. Dolores sale de la cocina secándose las manos con el delantal. Benjamín, ya llegaron Carolina y Ricardo, y mira quién viene con ellos. Volteo hacia el portón y veo algo que me llena el corazón de alegría. Paloma corriendo hacia mí con un dibujo en las manos. Abuelo Ben, te hice un dibujo para tu cumpleaños. Es un dibujo con crayones donde aparezco yo parado junto a una fábrica, con una gran sonrisa y los brazos levantados como un campeón. Arriba dice, con su letra de niña de 4 años, mi abuelo es un héroe. Mientras abrazo a Paloma y veo llegar a Carolina y Ricardo cargados de regalos, pienso en todo el camino que he recorrido desde aquella mañana humillante del 15 de marzo. He aprendido que la vida puede cambiar completamente cuando uno menos lo espera, que la dignidad perdida se puede recuperar, que la justicia existe, aunque a veces tarde en llegar, que un hombre de 64 años puede volver a nacer y descubrir una nueva versión de sí mismo. Edmundo Vargas quiso destruir mi vida, pero terminó dándole el sentido más profundo que había tenido jamás. Ahora soy Benjamín Aguado, el hombre que demostró que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillar a un trabajador honesto, y esa lección, estoy seguro, va a vivir mucho más tiempo que cualquier humillación. Esta noche, cuando sople las 65 velas de mi pastel, voy a pedir un deseo muy simple, que todos los trabajadores del mundo encuentren dentro de sí mismos el valor que yo encontré cuando más lo necesitaba, porque al final, la dignidad no se mendiga, se defiende, y cuando se defiende bien, como yo aprendí a hacerlo, puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero. Benjamín, me grita Dolores desde la puerta, ven a partir tu pastel, tu nueva vida apenas está empezando. Tiene razón, mi nueva vida apenas está empezando, y esta vez, nadie me la va a quitar. Un año después, Benjamín Aguado publicó un libro contando su historia, que se convirtió en bestseller en México. Con las regalías del libro, estableció una fundación para ayudar a trabajadores víctimas de abuso patronal. Edmundo Vargas cumple actualmente su condena en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, donde trabaja en la cocina por 50 pesos al día. La ironía de la justicia tiene su propia poesía.